Habíamos establecido que la resistencia de materiales consiste, básicamente, en el estudio de las tensiones y las deformaciones que produce cada uno de los esfuerzos internos. Dijimos también que, a lo largo de la materia, nos íbamos a dedicar a estudiar tensiones y deformaciones producidas por cada uno de los esfuerzos internos por separado para luego combinarlos. De este modo, ya estudiamos tensiones y deformaciones producidas por el esfuerzo normal simple y por el esfuerzo de corte simple. Antes de continuar con los restantes esfuerzos, necesitamos hacer un paréntesis de un tema que no es propio de ninguno de los esfuerzos internos individuales, sino que tiene carácter general. Entonces, con carácter general, comencemos a estudiar tensiones. Pensemos, en primer lugar, en una barra sometida a un esfuerzo de tracción P, esquema simple que ya conocemos bien. En el capítulo correspondiente a esfuerzo normal simple, se vio que en cualquier sección transversal de la barra se genera un campo de tensiones normales de tracción de distribución uniforme, cuyo valor está dado por la ecuación fundamental de tensión para esfuerzo normal, sigma igual a normal sobre área. En este caso, el esfuerzo normal es igual a la fuerza de tracción P. Ahora supongamos que esa barra se obtuvo soldando dos porciones en forma de cuña, como se muestra en la figura. Si se desea verificar la soldadura, interesará conocer las tensiones normal y tangencial actuantes en el plano de la soldadura y no en otro plano con otra inclinación. Si el esfuerzo normal N, que en este caso es igual a la fuerza exterior P, se descompone en sus componentes normal y paralela al plano de la soldadura de inclinación alfa, componentes que llamamos N alfa y B alfa respectivamente, se obtienen las siguientes relaciones. El área de la soldadura, A alfa, está relacionada con el área de la sección transversal de la barra a través del ángulo alfa. Con esta área de la sección inclinada pueden calcularse las tensiones normal y tangencial en el plano de la soldadura, distribuyendo en ella la fuerza correspondiente, obteniéndose expresiones para la tensión normal y para la tangencial. Estas relaciones entre tensiones para una sección inclinada y tensiones para la sección transversal fueron obtenidas empleando exclusivamente las ecuaciones de equilibrio de la estática sin ninguna consideración sobre las propiedades del material. Por lo tanto, son válidas para cualquier material, sea lineal o no lineal, elástico o inelástico, isótropo o anisótropo. Para visualizar con más claridad la variación de las tensiones con la inclinación, recurriremos en adelante al cubo de dimensiones diferenciales que ya conocemos de capítulos anteriores. Debe quedar claro que las expresiones punto, cubo diferencial y elemento diferencial o elemento infinitesimal, si bien en rigor no todas implican lo mismo, aquí serán empleadas indistintamente. Por simplicidad, muchas veces se transforman diagramas espaciales en diagramas planos y cubos en cuadrados. Sin embargo, al trabajar con figuras bidimensionales, no debe perderse de vista que existe un espesor perpendicular al plano de la figura, y este espesor debe ser tenido en cuenta en los cálculos. Las dos ecuaciones obtenidas se pueden graficar. En el eje de las abscisas se representa el ángulo alfa que puede variar de menos 90 grados a más 90 grados. En el eje de las ordenadas se encuentran sigma alfa y tau alfa. Ambas funciones se han superpuesto intencionalmente. Como se muestra en el gráfico, cuando el ángulo alfa vale 0, sigma alfa vale sigma x. Entonces, al crecer o decrecer el ángulo alfa, sigma alfa disminuye hasta que para alfa igual a más o menos 90 grados, esta magnitud se anula porque no hay tensiones normales en planos paralelos al eje longitudinal. La tensión normal máxima se presenta cuando alfa vale 0 y vale sigma x. En la barra se ha seleccionado un elemento diferencial 1 con alfa igual a 0, donde esto puede verse. También puede apreciarse en el gráfico que cuando alfa vale más o menos 45 grados, la tensión normal vale la mitad del valor máximo. Observemos ahora la tensión tangencial. En secciones transversales de la barra, donde alfa vale 0, tau alfa es nula y lo mismo ocurre cuando alfa vale más o menos 90 grados.
del capítulo de esfuerzo normal simple, ya sabemos que no hay tensiones normales ni tangenciales en planos paralelos al eje de la barra. Ya habíamos dicho que el funcionamiento de una barra a tracción puede asemejarse bastante al de un haz de hilos paralelos sin relación entre sí. Entre estos dos extremos, de alfa igual a más o menos 90 grados, se presenta una variación de la tensión tangencial como se muestra en la gráfica, alcanzando el valor máximo positivo cuando alfa vale más 45 grados y el máximo negativo cuando alfa vale menos 45 grados. Estos dos valores máximo y mínimo de la tensión tangencial pueden verse en el elemento diferencial 2. Si bien estas dos tensiones tangenciales tienden a hacer girar el elemento diferencial en sentidos opuestos, tienen el mismo valor absoluto que vale sigma x sobre 2. Además, según puede verse en el gráfico de la función, el elemento diferencial 2 está sometido a una tensión normal que también vale, como muestra el gráfico, sigma x sobre 2. Si la barra estuviese comprimida en lugar de traccionada, la tensión sigma x sería de compresión y su signo sería negativo. En consecuencia, todas las tensiones actuantes sobre un elemento diferencial tendrían sentido opuesto a los de una barra traccionada. Las ecuaciones de sigma alfa y tau alfa pueden emplearse tanto para esfuerzos de tracción como de compresión. Y aquí sucede algo digno de destacar, de gran importancia en problemas prácticos. Contrariamente a lo que pudiéramos intuir, las barras traccionadas o comprimidas pueden llegar a fallar por tensiones tangenciales. Si bien, como pudimos apreciar, el valor de la tensión tangencial máxima es la mitad del de la tensión normal máxima, la primera será determinante si el material de que está constituida la barra es más débil a corte que a esfuerzo normal. En la figura se muestra una barra comprimida de madera que ha fallado con una rotura a 45 grados. Para comprender bien esto, pensemos en que en esta barra de madera comprimida se generan tensiones sigma máxima de 14 kilogramos sobre centímetro cuadrado y consecuentemente tau máxima de 7 kilos por centímetro cuadrado. Por otro lado, independientemente de dichos valores de tensión, el material, por sus características intrínsecas, tiene tensiones de rotura, supongamos, a tracción de 15 kilos sobre centímetro cuadrado y a corte de 6 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces vemos en este ejemplo que la tensión que se da en la sección transversal, que es la máxima, no es la que determina la rotura de esta barra. Esta está determinada por otra que se produce en una sección inclinada a 45 grados. El caso estudiado en este apartado, de elementos diferenciales sometidos únicamente a tensiones normales de tracción o de compresión en un solo eje, corresponde al denominado estado simple, lineal o uniaxial de tensiones, y se presenta en barras sometidas a esfuerzo normal, aunque no solo en ellas. Más adelante veremos otros casos donde este estado se presenta. Este estado simple, que nos sirvió para introducir el tema, es una versión sumamente simplificada, reducida, del estado general de tensión, donde existen en cada cara del elemento diferencial una tensión normal y dos tensiones tangenciales. Este estado general ya se presentó en los primeros temas de la resistencia de materiales. Al estudio de tensiones en planos inclinados respecto de la sección transversal, que recién hicimos para el estado simple, lo extenderemos para el estado general y para otras simplificaciones de este. En este punto, es bueno preguntarnos cuál es el objeto de este estudio. Implícitamente, eso ya fue respondido en el análisis hecho para el estado simple y que, como veremos, se puede extender al estado general, pero pasémoslo en limpio. Lo visto hasta aquí, y especialmente en el último ejemplo numérico de la barra de madera comprimida, nos muestra que las tensiones que se generan en la sección transversal proporcionan solo una vista limitada del estado tensional. Para obtener una visión completa, es necesario investigar las tensiones en otros planos. Concretamente, el estudio del estado tensional responde a dos tipos de problema. En el primer tipo de problema, dado un plano con una orientación conocida, se desea conocer el estado tensional de un elemento diferencial perteneciente a dicho plano. Eso hicimos en la barra a tracción, cuya soldadura estaba inclinada respecto del eje mecánico.
En el segundo tipo de problema, dado un elemento diferencial, se desea conocer el valor, el sentido y la orientación de las máximas tensiones que en él pueden presentarse, ya sean normales o tangenciales. Eso se hizo en el ejemplo de la barra traccionada, donde por medio del diagrama de variación de las tensiones, se pudo apreciar el valor máximo alcanzado por cada una. Como se ve, y es importante recalcar, el estudio de las leyes de variación de las tensiones en un punto de un sólido no es una cuestión meramente abstracta. El objetivo último de ambos tipos de problemas es el mismo: determinar si el material se encuentra en buenas condiciones. Para poder dar generalidad a este estudio, necesitamos en primer lugar estudiar con más detalle el estado tensional de un elemento diferencial. Estudiamos en unidades anteriores el elemento diferencial en el caso más general posible, donde según se vio, y lo reiteramos, en cada cara aparecen una tensión normal y dos tensiones tangenciales. ¿Cómo se pasa de la estructura con sus cargas exteriores al elemento diferencial con sus tensiones? Es un proceso que en este momento sabemos efectuar solamente para una barra sometida a esfuerzo normal, sea de tracción o de compresión. En unidades posteriores vamos a ver cómo hacerlo para el resto de los esfuerzos internos y sus combinaciones. Por el momento, obviemos este proceso y supongamos que tenemos ya definido del elemento diferencial su estado tensional. Si tomamos una cualquiera de las caras, las tres tensiones que en ella aparecen, recordemos, no son otra cosa que las componentes del vector tensión total actuante sobre dicha cara. Para la cara seleccionada se tendrá sigma xx, tau xy y tau xz. De la misma forma se pueden visualizar las tensiones actuantes en dos caras adyacentes a la primera cara. Para la segunda cara, que es una cara visible del cubo, tendremos tau ix, sigma ii y tau iz. Para la tercera cara visible, las tensiones serán tau zx, tau zi y sigma zz. Si a cada cara visible del cubo asociamos una misma terna de ejes, puede verse que, en cada tensión, el primer subíndice denota el semieje normal a la cara del cubo y el segundo subíndice la dirección de la tensión.